Verdades Bíblicas. Un espacio para la reflexión, el estudio y aprendizaje de la multiforme sabiduría de Dios a través de la Biblia. Con ustedes, Germán Centeno. Hermanos y amigos de Verdades Bíblicas, sean todos bienvenidos. Nuestra enseñanza para hoy: ¿cuándo acabarían los dones espirituales? La iglesia de Corinto se caracteriza en la Biblia por ser una iglesia muy favorecida, pero a la vez muy desordenada. El apóstol Pablo les escribió con el fin de corregirles muchos errores de desorden que tenían, entre ellos el uso inadecuado que le estaban dando a los dones espirituales y sobrenaturales que el Espíritu Santo les había provisto a ellos. El capítulo 14 de la carta está dedicado por completo a corregirles el mal uso que le daban a los dones de profecía y de lenguas, pues al parecer ellos no los usaban adecuadamente y el servicio de adoración en la iglesia se había convertido en una completa disidencia. Sin embargo, Pablo, antes de poner en orden las cosas, les advirtió que ese periodo de recibir dones milagrosos y sobrenaturales, como por ejemplo el de profetizar y hablar en lenguas u otros idiomas, iba a cesar por completo. Observemos 1 Corintios capítulo 13 del 8 al 10. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Bueno, en primer lugar, diremos que el propósito de los dones espirituales era revelar la voluntad de Dios que hoy día tenemos plasmada en el Nuevo Testamento. Una de las cosas que debemos notar de la época en que Pablo ejerció su ministerio evangelístico, fundando iglesias por todas partes, era que los cristianos de las iglesias no tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros hoy día. Para esa fecha, el Espíritu Santo apenas lo estaba revelando, así que en esa época hubo personas a quienes Dios dotó de poderes y dones sobrenaturales para llevar a cabo esta tarea. Por ejemplo, los dones de profecías, revelaciones, sueños y visiones eran los que traían a las personas esa información, digámoslo de cierta forma, la información de la voluntad de Dios. Y entonces el asunto funcionaba, era que al principio de la iglesia los cristianos tenían solamente como escritura el Antiguo Testamento. Pero Pablo le dijo a Timoteo, para corroborar este punto, 2 de Timoteo 3:15, que desde la niñez has sabido las escrituras sagradas, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Obviamente esas escrituras de las que Pablo dijo que Timoteo desde la niñez había aprendido eran los escritos del Antiguo Testamento, no los del Nuevo Testamento, que no existían. Así que después de haber sido fundada la iglesia, ese Antiguo Testamento ya estaba quedando obsoleto, abolido desde la cruz de Cristo. Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces Dios, para dar a conocer su voluntad, le concedió a ciertos individuos, hombres y mujeres, el tener la capacidad de recibir mensajes de Dios directamente, para ir recibiendo el conocimiento de su nueva voluntad, el Nuevo Testamento. A esto la Biblia llama revelación. Y estos individuos, una vez recibida esa revelación o conocimiento de la voluntad de Dios, lo que hacían era escribir ese mensaje para que quedara plasmado como escritura sagrada y se fuera difundiendo por todas las iglesias. Y a eso es a lo que la Biblia llamaba profetizar o enseñar. 1 Corintios 14:4 dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Y así fue como se formó lo que hoy día llamamos el Nuevo Testamento. Miremos lo que Pablo dijo a los Efesios: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, miren, por revelación,
me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Así que, hermanos y amigos, por un buen tiempo la iglesia primitiva vivió en una época en que no tenía el Nuevo Testamento completo, como nosotros lo tenemos hoy día, sino que tenía solamente una parte de él, y esas partes las recibían en la medida que aquellos a quienes Dios había dotado de dones espirituales, como el de profetizar o de tener revelaciones, iban escribiendo y compartiendo esos escritos por las iglesias. Por eso fue que Pablo dijo, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. La carta a los Corintios, según se cree o se calcula, fue escrita cerca del año 51 después de Cristo. Por eso fue que Pablo les dijo a los de Corinto, miren, ustedes son como desordenados con los dones espirituales que Dios les concedió, y ellos hasta se envanecían por tener el don de profecía. A eso será que les decía Pablo, como diciéndoles de cierta manera, todo este asunto de tener dones y revelaciones se va a acabar. Ahora la voluntad de Dios no la tenemos completa y por eso necesitamos esos dones para poder seguir recibiendo de Dios el conocimiento de su voluntad. Por eso es que en parte conocemos y la otra parte la profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces todas estas cosas se acabarán. Las preguntas, amados oyentes, ¿qué era lo perfecto? Porque obviamente al llegar eso, las profecías y los dones sobrenaturales iban a acabarse. ¿Qué es lo perfecto? Bueno, algunos dicen que lo perfecto es Jesucristo en su segunda venida y que cuando llegue el fin del mundo vendrá Cristo, que es lo perfecto. Pero esa interpretación es un error, mis estimados oyentes. Leamos bien. Ahí no dice cuando venga Cristo. Además, para que Cristo sea lo perfecto, necesitamos que esa frase no tenga el artículo lo, que se usa para cosas. Más bien debería decir cuando venga el perfecto. Porque sabemos que el artículo el aplica a personas, mientras que lo se refiere a cosas. Así que ahí no se está hablando de Jesucristo ni de ninguna persona, sino de una cosa que es perfecta, que estaba por venir en los días de Pablo, una cosa que los primeros cristianos no tenían todavía, pero que la tenían en parte, y que Pablo les dice que cuando venga esa cosa perfecta, los dones milagrosos como el don de profetizar, de tener revelaciones, de hablar en lenguas, se acabarán. ¿Qué creen ustedes que es esa cosa perfecta o lo perfecto, como lo llamó Pablo? Sencillo, mis estimados, se trata del Nuevo Testamento mismo. Pablo decía a los de Corinto que cuando viniera todo el Nuevo Testamento de manera definitiva, entonces ya no iba a haber más necesidad de profetizar, ni de tener revelaciones, ni sueños, porque el propósito de esos dones ya había llegado a su fin, y el conocimiento de la voluntad de Dios en partes llegaría también a su fin. Ya no se conocería solo una parte de la voluntad de Dios, sino el todo. Por eso 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, según la Nueva Traducción Viviente, porque me gusta mucho como lo dice esta versión, dice así: todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Por eso, mis hermanos y amigos, es que podemos ver en escritos más tardíos que la carta a los Corintios, que los escritores inspirados ya hablaban de que prácticamente tenían todo el conocimiento de la voluntad de Dios revelada. Eso en contraste con lo que Pablo dijo de que conocían solamente una parte. Primera de Juan capítulo 2, verso 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y luego el mismo apóstol dijo, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. O sea que para esas fechas de Juan escribir, ya los cristianos tenían todo el conocimiento de la voluntad de Dios por completo y no por partes. Por eso el escritor de la carta de Judas también agregó, cerca del año 65 después de Cristo, diciendo: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe
que ha sido una vez dada a los santos. Nótese que no habló de la fe que fue dada varias veces o que seguirá siendo dada varias veces a los santos, sino de la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea que para esas fechas prácticamente ya estaba o se había revelado toda la voluntad de Dios, y nosotros, hermanos y amigos, tenemos toda esa voluntad plasmada y escrita en lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Así que si lo perfecto ya vino acorde a Pablo, se sigue que los dones milagrosos cesaron porque ya cumplieron su propósito. Esos maestros y líderes religiosos que embaucan a la gente diciendo que son profetas, apóstoles y que tienen el don de dar profecías y revelaciones a la gente, están mintiendo según lo que estamos aprendiendo de esta lección. Pero bueno, ustedes ya han oído esta verdad, y como dijo Juan, ninguna mentira procede de la verdad, y la verdad nos va a confirmar cada día más en Cristo Jesús. Hermanos y amigos, esto ha sido Verdades Bíblicas, y recuerden, nuestra enseñanza de hoy ha sido titulada ¿Cuándo acabarían los dones espirituales? Ya aprendimos que acabaron cuando vino lo perfecto, es decir, el Nuevo Testamento. El Señor les bendiga enormemente. Hemos presentado Verdades Bíblicas. Puedes contactarnos a la dirección que aparece en pantalla. No olvides suscribirte.